Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer una revisión sobre un artículo muy interesante que compara los drenajes torácicos o los tubos de tórax de pequeño y grande calibre. La revisión va a ser del siguiente artículo, es un artículo del año 2025, publicado en el World Journal of Emergency Surgery, donde digamos que traduce pequeño y grande calibre en tubo de tórax para hemotórax, hemoneumotórax y neumotórax traumático. Es un metaanálisis de estudios controlados aleatorizados con análisis secuencial. El estudio empieza con la introducción, nos comenta que el trauma torácico produce una proporción sustancial de hospitalizaciones y muertes, siendo el hemotórax, el neumotórax y el hemoneumotórax las etiologías más frecuentes. A pesar de que en muchas ocasiones se pueden manejar estas patologías de forma no quirúrgica, el drenaje apropiado y a tiempo permanece como la mejor terapia para evitar complicaciones como hemotórax coagulado, empiema y deterioro respiratorio. Tradicionalmente, los tubos de gran calibre, definidos como de 28 a 40 French, son el estándar, ya que se asume que su mayor calibre permite una evacuación más efectiva de la sangre y o aire, minimizando el riesgo de hemotórax retenido y la morbilidad asociada a este mismo. Además, debido a las fenestras que también son de mayor tamaño, va a permitir un drenaje de líquidos más viscosos como la sangre coagulada o el empiema. Últimamente hay un interés en el uso de drenajes de pequeño calibre, entre los cuales encontramos los cola de cochino o los pigtail, y las toracostomías de pequeño calibre, las cuales son definidas como un calibre de 14, menor a 14 por lo general, French, cuyas ventajas son principalmente la mayor facilidad en su colocación, el menor trauma tisular, menor dolor en el sitio de inserción, un mayor confort para el paciente y una menor tasa de complicaciones de la herida. A pesar del beneficio teórico de estos drenajes de pequeño calibre, realmente su efectividad aún es muy controvertida y es sujeto de debate en la comunidad científica. Entre los métodos, pues tenemos que registrar un protocolo de revisión sistemática en Próspero, para el cual se siguió las guías Prisma y Amstar 2. Se procedió a realizar una búsqueda en tres bases de datos, principalmente PubMed, Embase y Scopus, con una fecha límite del 25 de marzo del 2025, sin ningún tipo de restricción, buscando todos los ensayos clínicos controlados aleatorizados, ¿no? Digamos que la pregunta pico planteada fue la siguiente. Primero, pues la P sería de neumotórax, que es la población. La intervención sería drenaje de pequeño calibre. La C de comparación sería drenaje de gran calibre. La O de objetivo sería la seguridad y eficacia. Y la S de picos sería estudios aleatorizados controlados. Inicialmente, posterior a la búsqueda, se obtuvieron 1.644 artículos, que es posterior a la aplicación de los criterios de exclusión quedaron solamente 5 artículos, de los cuales finalmente se eligieron 4. Se incluyeron todos los datos demográficos y de resultado de interés en una hoja de cálculo de Excel versión 2016, y a través de esta aplicación se realizó el análisis estadístico, lo cual llama mucho la atención porque es un estudio importante, bastante grandecito, y a pesar de eso se hizo solamente con software, sin ningún se hizo solamente con Excel, perdón, sin ningún software específico importante estadístico, ¿no? La falla del tratamiento se definió siempre como un drenaje incompleto o hemotórax retenido que va a requerir una segunda intervención, que puede ser una segunda inserción de toracostomía, trombolisis mediante la toracostomía, drenaje guiado por radiología, videotoracoscopia o toracotomía. El resultado secundario fue la estancia en UCI, la estancia hospitalaria general, el drenaje inicial y total, los días de drenaje y complicaciones relacionadas con la inserción. Dentro de los resultados, pues tenemos que realmente incluyeron 4 estudios. De entre los 4 estudios, un total de 676 pacientes, de los cuales el 53.1% fueron hombres y el 46.9% fueron mujeres. El 92.3% de los pacientes tuvieron trauma contuso, lo cual nos deja entender que es el trauma más común en los estudios clínicos autorizados que tuvieron en cuenta para este metaanálisis. Todos los estudios reportaron una tasa de falla sin evidenciar diferencias entre los diferentes calibres, con un RR del 0.95, un p-valor de 0.76 y un I2
del 0%. Tengamos en cuenta que el I2 es digamos que la proporción o el porcentaje de heterogeneidad entre los estudios, y del 0% significa que todos lo reportaron y realmente no hubo diferencias, o sea, fue un resultado homogéneo. Sin embargo, no fue estadísticamente significativo, debido a que el p-valor fue apenas de 0.26%. También, por otra parte, todos los estudios reportaron las complicaciones relacionadas a la inserción sin encontrar diferencias entre los calibres, con un RR de 0.82, un p-valor de 0.44 y un I al cuadrado de 0%. Tres estudios reportaron la estancia hospitalaria, sin encontrar también diferencias en los diferentes métodos de drenaje con alto y bajo calibre, teniendo una p-valor de 0.13 y un I al cuadrado del 9.2%. En lo que tiene que ver con los días de drenaje, entonces todos los estudios reportaron los días de drenaje, reportando que curiosamente los drenajes de pequeño calibre tienen una duración mucho menor en su colocación, con un p-valor de 0.02, un I al cuadrado del 0%. Esto es muy interesante porque digamos que la premisa de la que partimos, de la que se menciona en la introducción, es que los fenestras de mayor calibre y el mayor calibre del tubo como tal permitía un drenaje más efectivo. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que todos los estudios concuerdan en que los días de estancia con el tubo de pequeño calibre fueron menores. La verdad, pues, pensándolo, puede ser que el menor dolor que produce esto permite una rehabilitación pulmonar mayor y más rápida. Es lo único que se me ocurre, pero es bastante interesante este resultado que tenemos de este estudio. Por último, o bueno, penúltimo, tenemos que el metaanálisis acumulativo mostró un riesgo relativo combinado de 0.95 con un intervalo de confianza ajustado del 0.41 al 2.2 con un p-valor simple de 0.76. Eso significa que no son resultados estadísticamente significativos. La heterogeneidad fue insignificante con un I al cuadrado del 0%, con un p-valor de heterogeneidad no significativo de 0.61, lo que indica que hay una consistencia importante entre los ensayos incluidos. A pesar de la inclusión secuencial de los datos, la curva Z acumulativa se mantuvo cerca de la línea nula y no cruzó el límite de gasto alfa ni del límite de gasto beta. Esto sugiere que la evidencia actual es insuficiente para confirmar un beneficio o daño estadísticamente significativo de la intervención. Es importante destacar que la curva Z acumulativa tampoco cruzó el límite de futilidad, lo que indica que la ausencia de efecto tampoco puede descartarse de forma concluyente. El tamaño de información requerido o calculado para dar digamos, información con peso estadístico significativo fue una muestra de 3.110 pacientes. Sin embargo, pues apenas se alcanzó el 22% de esta muestra, que fue lo que mencionamos anteriormente, que fueron 676 pacientes. Entonces, pues la verdad es que a pesar de que, digamos, la heterogeneidad entre algunos de los desenlaces reportados en los estudios no fue significativa, de hecho fue del 0%, realmente el estudio no tiene el peso estadístico como para dar recomendaciones o una conclusión al respecto. Con respecto al riesgo de sesgo, se detectó un riesgo grave de sesgo principalmente en el dominio, que es el sesgo derivado del proceso de aleatorización, mientras que en los dominios que tenían que ver con la medición del resultado y la selección de los resultados informados se detectó un sesgo moderado. La certeza de la evidencia en todos los resultados evaluados, como la tasa de fracaso, las complicaciones relacionadas con la inserción de la toracostomía o del sistema de drenaje, la duración de la estancia hospitalaria y la duración del drenaje se calificó como moderada. El principal factor que contribuyó a la disminución de la certeza de la evidencia fue la imprecisión reflejada en amplios intervalos de confianza que incluyen tanto beneficios como perjuicios potenciales. Además, la duración del drenaje se vio influenciada por un estudio con mayor riesgo de sesgo, lo que afectó aún más la fiabilidad de la confirmación combinada, lo cual es muy triste, porque digamos que el único resultado que sí tenía, digamos que alguna diferencia, que sería los días de estancia con la toracostomía, realmente no mostraron una gran diferencia. Y entonces, pues, ¿qué hacemos?
El artículo pues empieza a discutir que al final no se puede concluir si es mejor o peor los drenajes de pequeño calibre. Lo que sí eh, aparece darnos a entender la literatura es que realmente no es ni mejor ni peor, sino que es equivalente. Entonces, pues a pesar de ser equivalente, la lógica nos diría que si realmente no importa qué pase, ¿tú qué preferirías? ¿Un tubo grande o un tubo pequeño? Como paciente, definitivamente yo diría que un tubo pequeño. Sin embargo, pues necesitamos mucha más evidencia, estudios clínicos aleatorizados y pues más estudios como este que estamos presentando, donde se evalúen estas conclusiones, estos resultados para dar una recomendación que se pueda generalizar. Y pues dentro de las conclusiones tenemos que el estudio sugiere que los drenajes torácicos de pequeño calibre no son inferiores a los tubos torácicos de gran calibre en términos de seguridad y eficacia para el manejo del hemotórax traumático, hemoneumotórax y neumotórax en pacientes seleccionados y hemodinámicamente estables. Obviamente tienen que estar estables porque pues en los pacientes inestables siempre se coloca toracostomía y por lo general de gran calibre, no tanto porque lo requiera como tal, sino porque es lo que se tiene a mano, ¿no? En la mayoría de las instituciones. Si bien el uso de drenajes más pequeños puede ofrecer ventajas como menor incomodidad durante la inserción y menor duración del drenaje, la evidencia actual se ve limitada por una certeza moderada debido a la imprecisión, el tamaño reducido de las muestras y problemas metodológicos. Es importante destacar que el análisis secuencial de los ensayos subraya que los datos recopilados siguen siendo insuficientes para extraer conclusiones definitivas, que es de lo que hemos estado hablando pues, durante toda la charla. Se necesitan futuros ensayos aleatorizados multicéntricos a gran escala para fortalecer la evidencia, identificar subgrupos óptimos de pacientes e informar las guías clínicas sobre estrategias de drenaje torácico en la atención del trauma. Pues me pareció un estudio muy interesante para traérselos a ustedes, para que vean y siempre pues estemos abiertos a unas nuevas opciones, a nuevas terapias. No todo lo que se tiene actualmente tiene que ser necesariamente lo ideal y pues realmente pensar diferente o pensar en otras posibilidades es lo que ha hecho pues progresar a la humanidad, ¿no? Entonces nos vemos en otra próxima charla. Hasta luego.